Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo story time. Tenía tiempo sin grabar uno de ellos y en esta oportunidad me animé a volver a contar parte de mi historia, a contar cosas que me han sucedido en esta vida. Y a propósito de que están iniciando las clases en UNAF, que es el lugar donde yo estudié 5 años, hoy quiero contarles cómo fue mi experiencia estudiando en UNAF. Para aquellos que no me conocen y es primera vez que estén viendo un video en este canal, mi nombre es Robinson Plaza. Soy un joven cristiano que mientras espera el regreso de Cristo quiere compartir contigo su experiencia de vida. Así que suscríbete y viajemos juntos al cielo. ¿Será que estudiar en UNAF es fácil? ¿O será algo imposible? ¿Será que es demasiado dinero? ¿Cómo voy a hacer con la comida? ¿Vivir lejos de mis familiares? Muchas de estas preguntas quizás te las estás haciendo tú que quieres estudiar en UNAF. Quizás porque alguien te ha dicho que es complicado, de que es muy costoso, de que es prácticamente imposible estudiar ahí. Para aquellos que no saben qué es UNAF, es la Universidad Adventista o el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Es una universidad que es privada, donde se imparte la educación adventista o con filosofía adventista y se dan hasta la fecha 5 carreras: preescolar, informática, administración de empresa, administración de personal y teología. Hay una sexta, creo, si no me equivoco, que es algo así como música. Pero bien, ¿cómo se me ocurrió a mí estudiar en UNAF? Primero que nada surgió el deseo, el llamado por parte de Dios a estudiar teología. Sinceramente no sabía que existía una universidad adventista en Venezuela. Lo cierto del caso es que averigüé todos los requisitos para estudiar en esta universidad, para estudiar esta carrera, y lo primero que hice fue abandonar mi anterior universidad, que era la Universidad Central de Venezuela. Desde el periodo que decidí estudiar hasta que comencé pasaron aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años. En ese periodo de tiempo empecé a trabajar con el fin de reunir dinero para poder iniciar esta carrera. Ese fue el año 2017, un año que fue muy difícil para Venezuela en general. Lo que ganabas trabajando se iba todo totalmente en comida y sinceramente medio comías. De verdad que fue una época muy difícil. Aún así no dejé de trabajar hasta que llegó el momento del curso. Esto fue en octubre del 2017 cuando hice el curso. No tenía el dinero para hacer este curso. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hice? Que era necesario hacer este curso. Era como un filtro para iniciar a estudiar esta carrera. Ustedes están escuchando ese perro. Tenía toda la tarde tranquilo. Inicié a grabar y empezó a ladrar. Bien, continuamos. Mi iglesia me ayudó a poder realizar este curso. Me ayudó a cancelar el dinero necesario. Fui a Nirgua por primera vez en mi vida y duré 3-4 días en la universidad realizando estos cursos. Las pruebas fueron, como les dije anteriormente, manual de iglesia, 28 creencias y también una prueba de castellano. Una prueba de cada cosa. No sé cuánto saqué en las pruebas, nunca me dieron las notas o nunca pregunté por las notas. Si alguien sabe dónde están las notas, por favor dígamela. Lo cierto del caso es que también hicieron una entrevista con el decano en ese momento, que era el pastor Juan Diego Benavides. Lo último de la prueba recuerdo que fue una entrevista con el encargado del departamento de estudiantes, servicios estudiantiles. En ese momento era el pastor Nate Davis. Recuerdo que terminé la entrevista con él como a las 3 de la tarde. Ya era muy tarde para mí, para poder regresarme de nuevo a Los Teques, pero aún así yo dije, me tengo que ir de aquí. Tengo que aclarar algo, a mí me gustó mi estancia en la universidad, pero cada vez que había vacaciones o había un periodo para salir, lo aprovechaba al máximo poder salir de ahí. Bueno, salí de allí, recuerdo que a las 3 llegaba a la INCIA casi a las 6, y ya era tarde y ya no había bus para Los Teques. Recuerdo que tuve que agarrar uno para Caracas, que salió aproximadamente como a las 7-8 de la noche, y llegué a Caracas aproximadamente a las 10 de la noche, al terminal de la Bandera a las 10 de la noche. Nunca había estado en el terminal de la Bandera. Ustedes podrían imaginarse quizás el miedo que sentía, pero estaba contento, estaba feliz de poder haber realizado las pruebas. Estaba seguro que iba a quedar, y entonces iba confiando en Dios. Salí del terminal de la Bandera y me dirigí al metro a esa hora. Cuando pasé por esa calle vi a toda la gente que sale a esa hora de la noche en la calle por ahí. Pasé sin mirar a nadie y llegué al metro y le hice una oración al Señor. Solo le pedí que me ayudara a llegar a tiempo al metro de Los Teques y que el metro de Los Teques me llevara a tiempo hasta una línea de taxi. Esta línea de taxi tenía que ser
la específica que yo dije porque tenía confianza en ellos y no en unos piratas que siempre estaban allí esperando que la gente saliera para llevar gente, por dos razones. Uno, por seguridad, y en segundo lugar, por el dinero. Los piratas cobraban mucho más, mientras que los de la línea de taxi mantenían su tarifa a pesar de la hora. Llegué a Los Teques a las 11 de la noche y justo cuando salgo de la estación estaba un taxi de la línea allí esperando por mí. Estoy seguro que sí, que fue el señor que puso ese taxi. Me subí en el taxi y llegué a mi casa. Mi mamá estaba preocupada y todo esto, pero al final le conté la experiencia, que cómo me fue y todo aquello. Y bueno, todo bien. A esperar entonces la llamada, si había quedado o no. Al final, bueno, quedé obviamente. Inicié mi primer semestre en febrero-marzo del año 2018, creo que fue en marzo. Este primer semestre tiene algo peculiar que ya les voy a comentar. Recuerdo que antes de comenzar a estudiar, mi meta estaba en que tenía que trabajar también en la universidad, porque sabía los desafíos que tenía. Pagar el semestre y comida y estadía en el hogar iba a ser difícil para mí, porque obviamente no tenía los recursos. Así que reuní dinero, fui a la universidad, trabajé durante ese semestre. Yo les conté en un video anterior cómo fue que conseguí ese trabajo, te invito a que lo puedas ver, te lo dejaré en la descripción del video. La verdad fue un milagro total. Te invito a que de verdad veas ese testimonio, ese story time también, donde te cuento cómo fue que conseguí trabajo en UNAV. Lo cierto del caso es que trabajé todo ese semestre, estudié mucho, concentrado en los estudios. La meta era tener buenas notas. Quizás no ser el mejor en las notas porque al final no fui, o tenía muchos compañeros muy buenos que todos también estaban enfocados en eso, pero sí desde el primer semestre traté de enfocarme en que tenía que estudiar y graduarme. Así que le puse todo el empeño posible a ese semestre, como a toda la carrera. Y resulta que ese semestre prácticamente no valió. Entonces, cuando llegamos al próximo semestre, volvimos a estar en primer semestre e iniciar con otro grupo de compañeros que estaban iniciando verdaderamente su primer semestre. Esto fue algo muy triste, esto fue algo muy decepcionante, pero la mayoría pues continuamos, gracias a Dios. Ahora, ¿cómo yo logré cancelar cada cuota en la universidad? Muchos de los que están estudiando ahora, o los que están iniciando, dicen que está muy costoso. Yo considero la verdad que nunca estuvo costoso. Sí se nos hacía difícil pagar porque el precio era alto para las posibilidades que teníamos acá en Venezuela. Es una universidad privada y por más adventistas que sean, el dinero es necesario para el sostenimiento de la universidad, y eso yo lo puedo entender. Habían otros detalles quizás administrativos que quizás nunca entendimos, pero no nos vamos a meter en eso. Lo cierto del caso es que, ¿cómo fue que logré cancelar cada cuota? Yo no soy adinerado, nunca lo he sido. Quienes me conocen saben que, bueno, vengo de una familia humilde, mi mamá ahí trabajando y luchando ella sola prácticamente, pero lo que sí soy es súper bendecido por Dios y agradecido también. Entonces, ¿qué hice? Trabajé mucho, siempre trabajé. Yo pasé todos los semestres trabajando y ahorrando dinero para poder cancelar cada cuota, para poder comer. Evité en lo posible gastos innecesarios, y a medida que iba avanzando, amigos, familiares, hermanos de la iglesia completa me ayudó mucho a cancelar las diferentes cuotas de todos los semestres. Pero también hice algo importante, y es que colporté. El colportaje de verdad que es una bendición para la vida del estudiante. A mí en lo particular me encanta demasiado, y si pudiera volver a colportar lo haría con todo el gusto del mundo. Y así fue como pude cancelar cada cuota. El Señor nunca me abandonó, nunca me dejó solo. Lo que sí es que tuve que aplicar esfuerzo. Hay que esforzarse para conseguir las cosas que uno quiere. Ahora quizás te estarás preguntando, ¿vale la pena? Lo personal considero que sí vale la pena todo el esfuerzo que haces para estudiar en UNAV, sea la carrera que sea, vale la pena. Es cierto que uno se esfuerza más que otro, pero los que se esfuerzan más, creo yo y considero que le dan más aprecio a lo que hacen. Además, en este lugar conoces a buenas personas. Hay malas personas también, pero conoces a buenas personas. También puedes vivir una experiencia espiritual maravillosa. Claro, si quieres. Allí muchos crecen espiritualmente, se encuentran con Dios, obtienen un reavivamiento, una reforma. Hay otros que no, se hunden más, y esto es posible, esto pasa, es común. Y también estudiar en una universidad adventista, en mi caso por ejemplo UNAV, te abre las puertas a muchas cosas, te abre la mente y te da muchas posibilidades. Así que considero de verdad que vale la pena estudiar en UNAV. Hay que esforzarse, hay que portarse bien
y hay que ganar la confianza. Yo considero que yo no hice muchos amigos y no me importaba de verdad hacer muchos amigos. Quienes me conocen saben que es así, pero siempre traté de ser sincero, siempre traté de ser, por así decirlo, una sola cara con las personas, y creo que de esta manera fue que me pude ganar confianza de varias personas, profesores, amigos, y el portarme bien, que obvio no soy un santo, pero hice lo posible por portarme bien, aunque hay mucha gente que piensa que porque uno dice la verdad, que porque uno no se deja pisotear o someter, que uno es un grosero, que uno no se porta bien, todo esto, pero al final la gente se da cuenta de que uno es sincero, de que uno trata de hacer las cosas bien, y esto te ayuda a abrir muchas puertas. No busques ganarte la confianza de los demás siendo algo que no eres. La falsedad se nota y la gente se va a dar cuenta de eso. Mi consejo para que cuando estés en esta universidad no te dejes llevar por lo que dicen. Vive tu experiencia, pórtate bien, esfuérzate mucho, ten fe en que Dios te va a ayudar. Dile a tu mamá que ore mucho. A mí me ayudó demasiado la oración de mi mamá. Estoy seguro que lograrás la meta. En el año 2023, este año que está pasando, logré graduarme en la Universidad Adventista de Venezuela. Una persona que no tenía dinero, una persona que no tiene dinero, un joven que quizás con el sueldo de su familia, quizás lo único que podía haber estudiado era en una universidad pública y graduarse dentro de 10 años, logró estudiar en una universidad privada, quizás con unos precios que le era casi imposible pagar, y logró graduarse de esta misma universidad. Así que tú también puedes. Si yo pude, tú también puedes. Con la ayuda de Dios todo es posible. Así que estudiar en UNAV vale la pena. Considero que sí. Te invito a que puedas vivir tu experiencia también en esta universidad, hagan los arreglos necesarios para que esto sea una realidad. Me gustaría que si hay algún estudiante de UNAV acá, pueda contar su experiencia hasta ahora en la universidad, algún graduado también, pueda ahí contar en los comentarios cuál ha sido su experiencia. Espero que este video te haya servido en algo y nada, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.